Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí semana tras semana llevándoles el mensaje de amor, el mensaje de esperanza que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar un tema bien importante que se llama ¿Por qué te desesperas? Antes de comenzar vamos a hacer, como hacemos toda la semana, compartir esta reflexión porque nosotros no sabemos las personas pues que pueden beneficiarse de esta y pues tenemos que compartirla. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir y a medida pues que se van conectando les doy las gracias, les doy la bienvenida y me gustaría pues que me saludaran, que me dijeran un amén para saber quiénes son los que nos están viendo y decir desde dónde nos están viendo. Así que vamos a compartir, aprovechar este momento. Ya se conectó Aide Maldonado, Dios te bendiga. Y vamos a compartir aquí con los diferentes grupos que les doy las gracias pues por permitirme compartir esta reflexión con los diferentes grupos. Ya son muchísimos grupos en los cuales las reflexiones se comparten y pues lamentablemente no las puedo compartir todas en el mismo día, así que no todos pueden verme en vivo, pero por eso siempre yo les digo que le den like o me gusta a esta página de Médico Predicador TV y así de esta manera pues no dependes de estar en algún grupo y puedes ver directamente cuando estamos haciendo estas reflexiones. Así que vamos con una parte de los grupos. Así que oficialmente nos está viendo Juan Rosario. ¿De dónde? De Georgia. Dios te bendiga, Juan, a ti y a tu familia. El tema que vamos a discutir esta noche se llama ¿Por qué te desesperas? Entiendo que es un tema muy importante y más para la situación que nosotros estamos viviendo en nuestro diario vivir. Pues que el desespero es por decir así, el pan nuestro de cada día. Así que oficialmente les doy la más cordial bienvenida a ustedes, a Cristina Álvarez que nos está viendo. Cristina, ¿desde dónde nos está viendo? A que es de Manatí, ¿verdad? Cristina, compañera mía de estudio de hace unos cuantos años. Pues les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a Reflexionando con el Médico Predicador, que el tema que vamos a llevar esta noche se llama ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te desesperas? Una pregunta que muchas veces yo me hago. ¿Por qué me desespero? ¿Por qué te desesperas? Una pregunta que te debes hacer tú también. La realidad es que nosotros vivimos nuestro día a día constantemente en desesperación. Vivimos un día por la rutina, por tantas complicaciones, por tantas situaciones que nosotros tenemos, que la realidad es que vivimos llenos de desesperación. Si nosotros nos damos cuenta que el desespero es un arma que nuestro enemigo, Satanás, utiliza para desenfocarnos, para desconcentrarnos, para sacarnos a nosotros del camino que nosotros vamos llevando, del camino que nosotros tenemos. Si nos damos cuenta y nosotros analizamos, por desesperación muchas personas caen en negocios sucios, caen en fraude. Por desesperación las personas roban, hacen injusticia, mienten por salir de una situación de un momento de depresión, no de depresión, sino
depresión. Otras, a causa de ese desespero, están viviendo en este momento un infierno en sus matrimonios, un infierno en sus vidas, en sus trabajos, en sus relaciones con la familia, en las personas que están a su alrededor. Y si nos damos cuenta y analizamos, la desesperación de una manera u otra nos lleva o nos empuja a desobedecer a Dios. Nos desenfoca. Entonces, analizamos la situación que está ocurriendo con la juventud. Los jóvenes hoy en día no esperan madurar, no esperan completar sus estudios, no esperan tener su trabajo para llevar una vida que le corresponde a los adultos. Quieren entonces, por presión, por el desespero, por el no poder esperar, tienen relaciones antes del matrimonio y a corta edad ya son padres. Se tienen entonces que comportar como padres a causa pues de esa desesperación. La desesperación es uno de los frutos de la impaciencia. Nosotros nos desesperamos porque no tenemos paciencia. Entonces, eso se sigue complicando porque el no tener paciencia, el ser impaciente, nos produce a nosotros ansiedad, nos produce a nosotros estrés, nos produce a nosotros un estado de cansancio, y lo peor de todo, que esa desesperación nos puede a nosotros llevar a anular nuestra fe, a suplantar nuestra fe. Suplantamos entonces, cambiamos nuestra fe por la desesperación. Desesperación es desesperanza. Donde desesperanza no hay esperanza. Es como que es lo último, cuando ya se pierde la esperanza. Entonces, no hay mayor expresión de incredulidad, sí, aquella que nosotros mostramos cuando estamos desesperados. Una persona que está desesperada, primeramente no tiene paz, no vive en paz. Una persona que está desesperada no puede pensar las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque no está enfocada. Y muchas veces tomas decisiones erróneas, decisiones equivocadas por salir del paso, por salir de ese momento, por la presión que está teniendo a causa de la situación, a causa de los eventos estresantes, de los eventos que le están causando su desesperación, y toma entonces unas decisiones que no son correctas. Entonces, una persona que está desesperada no puede oír la voz de Dios y mucho menos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la persona desesperada, la persona que está en desesperación, lo que está escuchando es su propia voz, su propia ansiedad, su propio miedo. Y se está escuchando en su mente, complicando las situaciones, causándole entonces a un aumento en su desesperación, un aumento en su ansiedad, un aumento en sus niveles de estrés, un aumento en su cansancio y un aumento en su pérdida de la fe. La persona que está desesperada cree que el mundo se le está cayendo encima y que no sabe cómo sostenerlo, no sabe cómo componerlo, no sabe cómo mantener o cómo restaurar todo aquello que entiende, que cree que se está derrumbando. Una persona que está desesperada cree que está a punto de perderlo todo.
que se va a quedar sin nada. Está a punto de perderlo todo. Entonces, el corazón de esa persona que está viviendo con desesperación, que está con esos pensamientos de que el mundo se le está cayendo encima, de que siente que lo va a perder todo, se ha apartado de la fe. Ha perdido la fe a causa de que se ha dejado vencer de la desesperación. Y si no hay fe, entonces ¿qué sucede? Que Dios no puede actuar, Dios no puede hacer nada a favor nuestro, porque Dios necesita de nuestra fe. Y yo sé que todos nosotros hemos pasado sin número de situaciones, que hemos sentido que lo vamos a perder todo, que hemos sentido que el mundo se nos está cayendo encima, que nos vamos a quedar sin nada, que tratamos de sostener las cosas, que tratamos de sostener nuestro mundo, que tratamos de sostener nuestra familia con nuestras fuerzas, con lo que nosotros podemos hacer. Pero lamentablemente muchas veces nos están atacando de diferentes sitios, y el desespero nos domina la ansiedad, nos domina el miedo, nos domina el estrés, nos domina el cansancio, y todo eso es como una bola de nieve que va bajando, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Va a llegar ese momento que nos va a pasar por encima y nos va a hacer, o tal vez nos ha llevado a que nosotros perdamos la fe. Y si nosotros sentimos, o si nosotros hemos perdido la fe, sentimos a Dios entonces más apartado de nosotros. Y si sentimos a Dios apartado de nosotros, nos sentimos solos. Y cuando venimos a ver, nos hemos complicado nuestra vida y estamos nosotros viviendo en tinieblas, estamos nosotros viviendo en oscuridad, estamos nosotros viviendo llenos de miedo, estamos viviendo nosotros llenos de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado vencer por la desesperación. Y yo sé que hay situaciones, y todos pasamos situaciones difíciles. Todos tenemos problemas de enfermedad, problemas en el trabajo, problemas económicos. Todos tenemos diferentes situaciones que nos afectan, que nos marcan, pero la diferencia es el cómo nosotros nos enfrentamos a esa situación. Si dejamos que esa bolita de nieve que va bajando vaya creciendo, vaya aumentando nuestra desesperación, o detenemos eso desde el mismo momento en que esté ocurriendo. ¿Por qué es importante que nosotros estemos bien arraigados, estemos bien fundamentados, o tengamos una buena base en nuestra fe? Porque la fe nos va a ayudar a nosotros a poder superar estos diferentes eventos, estas diferentes situaciones que se nos presentan a nosotros en nuestra vida, que generalmente son situaciones que no están en nuestro control. Son situaciones que nosotros no podemos controlar, y esas son las situaciones que más nos afectan a nosotros, que más nos llenan a nosotros de desesperación. Sin embargo, cuando nosotros nos sujetamos de la fe, nos amarramos de la fe, vamos a tener tres cosas que nos van a ayudar. Vamos a tener paz, vamos a tener descanso, y vamos a tener seguridad. O sea, nuestra fe en Dios nos da paz, nos da descanso y nos da seguridad, porque entonces nos damos cuenta que lo que es nuestra paz, nuestro descanso y lo que es nuestra seguridad no depende de las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, sino mi paz, mi descanso y mi seguridad
depende de mi fe en Dios, no de mis circunstancias, no de las situaciones, no de lo que yo tenga, no de donde yo esté, no. Depende de mi relación con Dios, de mi fe hacia Dios. Entonces, con la desesperación es contrario entonces a la fe. Es contrario a la paciencia. Y muchas veces nosotros actuamos con desesperación y queremos hacer las cosas a nuestro modo, como nosotros queremos hacer, y muchas veces no damos pie a que Dios cumpla el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Porque nosotros actuamos con antelación, actuamos desesperadamente y tomamos una decisión equivocada. Y después entonces estamos nosotros pagando las situaciones de las decisiones tomadas mediante el desespero, mediante la desesperación. Entonces, muchas personas que estaban a punto de llegar, por decir, hacia esa meta que Dios le tenía destinado, por desesperación, tomaron un camino diferente, un camino contrario para lo que Dios tenía previsto para esas personas. Y perdieron entonces de esa oportunidad, de ese propósito que Dios tenía para ellos. Hay muchas personas que viven en desesperación, muchas personas que se han apartado de la fe, muchas personas que viven con sus corazones destrozados, con sus corazones heridos, muchas madres solteras. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión errónea, una decisión equivocada, porque se dejaron vencer por la desesperación, por la impaciencia. Y hay algo bien importante, y es que tomar decisiones en momentos de desesperación siempre nos va a llevar a perder algo de valor, algo importante en nuestra vida. Entonces, bien importante que lo tengamos claro. Lo voy a repetir, que tomar decisiones en los momentos de desesperación siempre nos van a llevar a perder algo de valor en nuestra vida. Si nosotros buscamos la palabra, después pueden buscar en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13, que nos está aquí hablando de el rey Saúl. Resulta que el pueblo pues necesitaba un rey, entonces había un pacto con Dios, había algo que había que realizar con Dios, había un pedido que este rey, este candidato a rey, por decir así, tenía que hacer. Sin embargo, siendo influenciado por la desesperación del pueblo, tomó el cargo de rey antes de tiempo. Y como no lo tomó en el momento que estaba destinado para él, en el momento que Dios tenía separado para él, el reinado de Saúl iba a ser corto. O sea, por desesperación el rey Saúl perdió su reinado. Y después, eso lo pueden buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 13, que nos habla sobre esa historia. Entonces, pero yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas de valor tú has perdido a causa de la desesperación?
porque ese rey tomó esa situación, porque se sintió cansado de la presión que estaba recibiendo de las personas, que estaba recibiendo del pueblo, y dejó entonces de vivir la voluntad de Dios para vivir la voluntad del hombre. Entonces nosotros lamentablemente tomamos malas decisiones, muchas veces por la presión de la gente, por la presión del grupo, por la desesperación. Y muchas veces más los jóvenes que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento y están afectándose por la presión de grupo, y se mueve hacia donde se mueve el grupo y no se dan cuenta de que muchas veces están tomando unas decisiones equivocadas basadas en la presión de grupo, porque no han podido lidiar con eso. Muchas veces son presionados para que no vayan a la iglesia, que la iglesia eso es para mujeres. Muchas veces nos presionan para que entremos, para que fumemos, para que se tome alcohol. Muchas veces la gente presiona para presentarte una persona que está fuera de tu matrimonio. Tenemos presiones por diferentes sitios, y la realidad es que cuando se actúa en base a esas presiones, no nos damos cuenta de que nosotros estamos desobedeciendo a Dios. No estamos entonces cumpliendo la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando vivimos en desesperación, nosotros perdemos el enfoque. Nosotros nos desenfocamos. Pero yo te voy a decir algo: si tú le estás pidiendo algo a Dios, es cuestión de tiempo de que eso llegue a tu vida. El que está esperando algo en Dios, Dios siempre está actuando en ti, Dios siempre está trabajando en ti. Lo que tienes que entender, que muchas veces a nosotros no nos llegan cosas porque no son para glorificar a Dios, porque no nos conviene. Muchas veces tenemos unos deseos, queremos hacer unas cosas que no nos convienen, porque Dios sabe si nos concede esa petición o esa bendición, va a ser para nuestra perdición. Entonces, de una manera u otra, todas las cosas que Dios nos concede deben ser para la gloria de Dios. De lo contrario, si no es para la gloria de Dios, Dios no nos va a conceder lo que nosotros le estamos pidiendo. Hay gente que a lo mejor llevan años a Dios pidiéndole por su pareja, pidiéndole por tener un esposo, por tener una esposa, pero posiblemente no tiene trabajo, o no ha estudiado, o no está emocionalmente preparado, o no está espiritualmente preparado, o no sabe tomar responsabilidades, una serie de cosas, y no ha llegado su momento, pero muchas veces se precipitan y tienen fracasos. Ese es un ejemplo. Pero hay algo bien importante, y es que cada vez que Dios nos va a dar una bendición, siempre nos va a preparar nuestro corazón para que nosotros aprendamos cómo administrarla. Tenemos que ser pacientes. Tenemos nosotros que fortalecer nuestra fe para entonces nosotros tener paz, tener descanso y tener seguridad, porque entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra paz no depende, como ya había comentado, de nuestras circunstancias, no depende de nuestras situaciones, sino nuestra paz debe depender de nuestra relación con Dios, de la fe que yo tenga en Dios. ¿Por qué te desesperas? Voy a leer
un salmo que nos va a ayudar a nosotros a entender que podemos nosotros leer, hacer nuestros en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia. Lo encontramos el Salmo 18. Voy a leer, son 3 versos. Y dice así, el verso 7 del Salmo 18: en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. 17 y 18 nos dice que lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Esto es la palabra. Esto es la palabra que nos está diciendo que en esos momentos de angustia, que en esos momentos de desesperación, en esos momentos en que tú sientes que lo vas a perder todo, en esos momentos en donde tú sientes que tu mundo se está derrumbando, que se está cayendo en pedazos, que nos está diciendo que aclame a Dios, que le pidas socorro. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Y nos dice la palabra que Él escuchó su voz. En los momentos de angustia nosotros tenemos que aclamarle a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, y pedirle socorro. Y entonces, porque Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tu necesidad, para luego lanzar su mano de lo alto para agarrar, sacarte de las aguas caudalosas. Y aquí la palabra nos dice que te va a librar de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que tú. Y eso lo pueden encontrar en el Salmo 18, el versículo 7 y versículo 17 y 18. ¿Qué tú vas a hacer en esos momentos de desesperación? Aclamar al Señor, porque tú puedes estar seguro de que Él va a escuchar tu voz, va a escuchar tu clamor y va a lanzar su mano de lo alto para rescatarte, para sacarte de las aguas caudalosas y librarte de enemigos más poderosos que tú. Pero no son más poderosos que Dios. ¿Por qué te desesperas? Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer oración. Este momento es un momento íntimo entre tú y Dios. Vamos a olvidar que hay personas a tu alrededor, si hay niños jugando, si hay perros ladrando, eso no importa. Solamente estás tú ante la presencia de Dios. Así que nos ponemos en postura de oración. Amantísimo Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado en el día de hoy de la vida, de estar vivo. Te damos gracias también por la palabra que tú nos has dado hoy. Señor, tú conoces nuestros problemas, tú conoces nuestras situaciones, conoces nuestras necesidades, conoces nuestro corazón. Estamos desesperados, estamos angustiados, estamos cansados, no tenemos paz. Y muchas veces, Señor, las situaciones nos han llevado a creer de que nos has abandonado, hemos perdido la fe.
No queremos seguir así. Por eso en esta noche, Señor, te presentamos nuestros problemas, nuestras situaciones. Te entregamos nuestros desesperos, nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestra impaciencia. Te entregamos todas esas cosas, Padre amado, que nos apartan de ti. Y aclamamos a ti, Señor, en nuestra angustia. Aclamamos a ti, Padre amado, por tu ayuda. Porque sabemos, Señor, que tú nos vas a rescatar de esas aguas tenebrosas, de que tú nos vas a rescatar de esos enemigos que son más fuertes que nosotros, pero no más fuertes que tú, Señor. Porque reconocemos que tú eres poderoso, de que tú eres omnipotente, de que tú lo puedes todo. Por eso, Señor, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en nuestros corazones y nos dé paz, nos aumente la fe, nos dé tranquilidad, nos dé descanso, para que nosotros podamos confiar que vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante, viviendo en paz, en tranquilidad, independientemente de la situación que estén a nuestro alrededor, porque reconocemos que nuestra paz depende de nuestro amor y nuestra fe y nuestra confianza en ti, no de las situaciones que están a nuestro lado. En Jesús nosotros encontramos descanso, nos invita a descansar en Él. El salmista nos dice: solo en ti, solo en Dios encuentro descanso. Eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio. Te pido, Señor, también que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Y nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Por qué te desesperas? Ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado en esta noche. Así que comparte esta reflexión. Nosotros no sabemos quién está desesperado, no sabemos quién está ansioso por escuchar esta palabra de esperanza. Así que si tú nos estás viendo también por primera vez, te invito a que marques like o me gusta a esta página de Médico Predicador TV, para cuando estemos en vivo esto te avisa y puedas ver las reflexiones y compartas directamente cuando estemos haciendo nosotros la transmisión en vivo, que son todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Sé que nos están viendo de diferentes sitios, pero busca por internet la hora que sería en tu país, para que nos puedas ver en vivo y comentes y participes en vivo directamente con nosotros. Pero como quiera, puedes verlo, las reflexiones que hemos dado anteriormente, que permanecen grabadas, y de igual manera Dios te va a bendecir, porque aquí lo que se habla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una palabra que es viva, que no muere. Vamos a saludar aquí a varias personas que nos han visto: Lisa Molina, a Ramón Avilés, Jessy, Gerardo Delgado, Antonia López, Norma Pérez, también a Cristina, Sonia Maldonado, María Hernández, Aide Maldonado, Juan Rosario, y hay muchos más que esto no me permite ver, pero lo importante es que Dios sabe que tú participaste de esta palabra, de esta reflexión que Él nos ha regalado. Así que esto es lo que el Señor nos tiene para nosotros en esta noche. Voy a repetirte nuevamente para que te quede con esto. El Salmo 18, versículo 7
y versículos 17 y 18, para que lo anotes y lo leas y te lo aprendas para cuando estés en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, y no te dejes invadir por esos pensamientos negativos. Hagas esto, digas esto: en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Mira, aquí se conectó Aida Otero. Yo también te quiero mucho. Dios te bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo domingo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios te bendiga.